Quiero compartir contigo una verdad que tiene una gran utilidad en la vida de cualquier creyente. No es una verdad sencilla, pero es una verdad sumamente importante si tú lo que quieres es vivir una vida que a Dios le agrada. Y una vida que a Dios le agrada tiene muchos beneficios. La Escritura nos lo dice, que la vida piadosa tiene promesas para esta vida y para la futura. Así que espero que te pueda servir y de ser de gran bendición este mensaje. Quiero que me acompañes. Vamos a leer el libro de Salmo en el capítulo 19, verso 12. Ahí el salmista hace una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. A mí me gustan mucho las preguntas en la Biblia. Cuando se hace una pregunta a una persona, o Dios mismo hace una pregunta, está invitando a la reflexión. En este caso particular, la Escritura nos muestra al rey David haciendo una pregunta fundamental. Y es algo que tiene que ver con todos nosotros. Él se la está haciendo y también está haciendo la pregunta para todos aquellos que les interese tener comunión con Dios. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Este es uno de los conflictos más comunes del ser humano. Le cuesta trabajo ver en qué está mal. Es muy fácil ver cuando las cosas están mal, cuando las personas están mal, pero qué difícil es observar cuando nosotros estamos mal. Nosotros tenemos un agudo sentido para distinguir los errores de las personas, pero cuando se trata de nosotros mismos, tenemos una ceguera. Somos incompetentes para ver en qué son nuestros errores. Esta enseñanza tiene una aplicación para la vida de todas las personas, sean pequeños, sean grandes, y sus beneficios son enormes. El quien pueda responder esta pregunta va a tener una ventaja superior sobre cualquier otra persona. Porque la razón por la cual batallamos en esta vida y tenemos dificultades, muchas de ellas innecesarias, se debe a que estamos viviendo en un error, que estamos haciendo las cosas del modo equivocado, pero no tenemos la capacidad de distinguirlo. Y eso es lo que hace más complejo nuestros errores. Cuando nosotros vivimos en un error, lo común de un error es que se vaya amplificando. Si usted camina dentro del marco de un error, ese error no se va a quedar allí. Ese error va a crecer y lo va a llevar a situaciones más problemáticas. Por eso el rey David hace esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Un detalle interesante de la naturaleza humana es que nos cuesta muchísimo trabajo identificar cuando cometemos un error. Pero no se queda allí. Cometemos un error y la parte más difícil no es identificarlo, no. La parte más difícil es aceptar el error. Y en esto está incluido, dentro de la pregunta, entender. Se refiere a dimensionar. ¿Quién será la persona capaz de que dimensione, comprenda en su justa proporción que está cometiendo un error? Por eso, y al reflexionar el rey David sobre esta pregunta, que seguramente se la hizo a sí mismo muchas veces en su vida, él transforma esta duda en una oración, la cual
en lo personal considero una de las oraciones más importantes que el creyente puede hacer, porque nuestra tendencia natural es a omitir el error, es a pasar por alto el error, es a tapar, a encubrir el error. Difícilmente una persona por propio pie, por propia iniciativa, va a agarrar y quitar aquello que está tapando los errores y se va a presentar delante de Dios diciendo estos son mis errores. Y mucho menos la posibilidad de que vaya con las personas y admita que ha cometido un error. Eso es tema de otro nivel. Nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores, entenderlos, comprender cómo nos afectan todas las implicaciones del error, cómo llegan a la vida de otras personas. Es un conflicto tan profundo que es más fácil culpar a los otros de lo que hacen mal. Es más fácil dedicar tiempo a estar observando los errores de otros que los propios. Por eso el rey David hace esta oración y le dice, líbrame de los que me son ocultos. Permítame hacer una aclaración. Aquí no se refiere a errores de criterio, no se refiere a un error ortográfico, no se refiere a un error en su trabajo, no se refiere a un error en una clase, a no dar la respuesta correcta a un examen. No se refiere a eso. Cuando dice aquí errores, se refiere a la palabra original de la cual se desprende la palabra pecado. Porque la palabra pecado significa errar el blanco. Así que David está diciendo, en otras palabras, ¿quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién podrá entender cuando erra el blanco? ¿Quién podrá entender cuando se sale de la norma de Dios y comete una falta que ofende a Dios? ¿Quién? Por eso él ora y le dice, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y tal vez es probable que usted tenga una opinión buena de sí mismo, y más con una generación que nos ha tratado de meter en la cabeza que todos los niños son buenos, que esencialmente son buenos. Si yo le causo en este momento un disgusto, no le voy a pedir una disculpa, le voy a pedir que analice lo que le voy a decir. Porque a la luz de la Escritura es todo lo opuesto. El hombre desde que nace tiene una inclinación a la maldad. Es pecador por acto, es pecador en esencia. Somos pecadores porque nacimos en pecado. Hay algo aquí dentro de nosotros que nos dirige hacia lo malo. Hay un deseo hacia lo malo. Hay una inclinación natural e intensa hacia las cosas que están mal, hacia las cosas que Dios reprueba. Vamos contra la ley moral de Dios constantemente. No es ocasionalmente. No somos buenos. Si usted ha creído esta mentira de la psicología moderna, es necesaria que la saque de su mente para que Dios lo pueda bendecir. Porque usted y yo somos personas pecadoras. Y nuestro corazón se deleita en las cosas malas. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Cristo lava nuestros pecados, es cuando nos da este entendimiento de que somos pecadores, de que no hay una sola persona justa delante de Dios, ni hay quien busque lo bueno y todos nos hemos extraviado, dice la Escritura. Así que estamos literalmente vendidos al pecado y necesitamos algo que no es nuestro, que es la obra de Dios a través de Jesucristo para romper con esta terrible inclinación a la maldad. Pero aquí el punto es que primero Dios quiere mostrarte tus pecados, tus errores, aquellas cosas que estás haciendo mal. Y la oración es parte fundamental para esto. David decía,
líbrame de los pecados que me son ocultos. Y en el versículo 13 agrega lo que es mi mensaje de esta ocasión. Él está diciendo también: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mi mensaje de hoy lo voy a titular: el error, la iniquidad y la soberbia. Quiero explicarte la relación que existe entre los errores en nuestra vida, nuestros pecados, cómo nos afectan, su relación que tienen con la soberbia y con la iniquidad. La Escritura nos habla de un personaje en la Biblia que lo han lamentablemente muchas personas puesto como un mito. Y entre los cristianos no he escuchado muchos mensajes muy correctos acerca de este personaje, pero es necesario verlo, ya que él es el personaje que introdujo la maldad en el universo. Y este personaje no es visible, pero es famoso. Es un mito para algunas personas y para otras es nada más como la representación de una ideología que es la fuerza del mal. Le voy a hablar acerca del diablo. Sí, escuche bien, para que entienda por qué David ora y le dice: Señor, también te pido, o sea, ábreme los ojos para que yo pueda ver mi pecado, pero también te pido que tú me ayudes con este punto. El punto es: preserva a tu siervo de las soberbias. ¿Por qué le pide eso en relación al error? La respuesta es que él conocía algo de la historia de este ser que fue creado en condiciones muy especiales. Ezequiel 28, versículo 13, nos habla acerca de él. Los versículos previos están hablando del rey de Tiro y de pronto empieza a describir el perfil del diablo. Dice la Escritura en Ezequiel 28:13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No está hablando del nacimiento del rey de Tiro. Está hablando de la creación de un ser especial, el cual tenía una vestimenta que lo distinguía. Nos dice claramente que en el huerto del Edén él estuvo allí y de toda piedra preciosa era su vestidura. Una manera muy gráfica para describir colores que lo hacían ver majestuoso. El diablo en primera instancia fue hecho por Dios una criatura asombrosa y extraordinaria, pues le dice que su vestidura podía ser descrita como ver la cornelina, el topacio, el jaspe. Si usted quiere saber de cómo se ven estas piedras preciosas, basta que usted vaya a internet y vaya y vea cada una de estas y puede ver que se le distingue como algo muy bello. Es algo que se puede apreciar. Uno lo ve y dice: qué cosa tan hermosa. Y de eso era su vestidura. La visión que daba a esta criatura, este ser, era una visión extraordinaria de belleza. De modo que los otros ángeles y los arcángeles y todos los siervos de Dios podían testificarlo, lo veían y era indescriptiblemente bello. Y aparte,
Dice que los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para él en el día de su creación. O sea que el día que fue creado hubo un festejo en donde había flautas y tamboriles. El día en que fue hecho este querubín especial, esta criatura tan especial, hubo un festejo, señalando así una especial distinción. Yo no puedo dimensionar plenamente lo que este significa en el cielo, la verdad no lo puedo hacer. Lo único que tengo yo es una vaga descripción de un evento aquí en la tierra. Quiero que se imagine que hay una persona sumamente bella que hace algo esplendoroso y que se gana la ovación y el aplauso de millones de personas. Y todas las pantallas están viéndolo, alabándolo, loándolo, porque no es cualquier personaje. Eso es espectacular. El día de su creación, este ser fue abrumado en este sentido por todas las características que lo distinguían. Pero escuche esto, él fue creado. O sea que hay alguien que es mejor que él. Hay alguien que estaba por encima de él. Todos los descubrimientos que hicieron los personajes en este mundo, tome por ejemplo Albert Einstein, Thomas Alva Edison, cada uno de esas personas descubrieron cosas importantes que permitieron que la humanidad avanzara. Incluso algunos de ellos con sus descubrimientos literalmente sacaron a la humanidad de la oscuridad y lo llevaron a otra forma de vida, gracias a sus descubrimientos. Gracias a sus creaciones. Pero nunca ninguna creación de ellos estuvo por encima de ellos. Fueron creados. No se pueden alabar las cosas que ellos hicieron por encima de ellos, porque es más grande el que crea que lo creado. Recuerde esto. Este ser llamado el diablo, Satanás, Belcebú y otros nombres, fue una criatura, fue una creación. En el verso 14 se le dice, tú querubín grande, protector, yo te puse, está hablando Dios, en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No tengo mucho tiempo para explicarle cuál es el significado de esas piedras de fuego de las que está hablando la Biblia. Sin embargo, está claro que ese paseo entre brasas de fuego no lo podía hacer cualquier criatura. Dado que a esta se dice específicamente, tú estabas en medio de esas piedras, los demás no. Estaba en medio de esa flama santa y ardiente que solamente pocos pueden estar. Estaba ante la presencia misma del Dios Todopoderoso y ahí se paseaba. Versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Él era perfecto en todo y ocupaba una posición prestigiosa delante del trono de Dios. Y todo marchaba bien hasta el momento en que fue hallado en él maldad. La primera criatura que experimentó la maldad fue él. A partir de este momento hay un cambio en él. La Escritura nos dice que perfecto era en todos sus caminos estaban bien. Todo lo que hacía él estaba bien hecho. Pero en el momento en que hay maldad, queda implícito que él ya no hace las cosas bien. Y el mismo principio se aplica a los seres humanos. La maldad descompone las cosas. La maldad en el corazón hace que las cosas salgan mal, trastorna todo.
En otros pasajes de la Biblia, la palabra que aparece aquí, maldad, se llama iniquidad. La palabra iniquidad tú la vas a encontrar varias veces en la Escritura y básicamente se refiere al principio de lo malo. El origen de la maldad y del pecado humano se llama iniquidad. Puedes encontrar varios textos en las Escrituras. Los relatos bíblicos que hablan de la iniquidad la presentan como un pecado el cual es descrito con énfasis. No solamente es un pecado la iniquidad, está allí demostrado enfáticamente, no es cualquier pecado, es la tendencia natural hacia el pecado, el cual todo ser humano tiene. Satanás estaba bien, era perfecto, hasta que fue encontrado en él la iniquidad, que es el principio de la maldad. Ahí se origina. El Salmo 38, verso 3, es un ejemplo. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. La iniquidad es un pesar. La persona que experimenta la iniquidad, y en este caso me refiero a todos nosotros, hace que la vida se agrave. Los problemas se agravan. La condición mental y espiritual y emocional de la persona es agravada por causa de la iniquidad. Tristemente, los psicólogos, al no reconocer este principio, están prácticamente lisiados para poder ayudar a las personas. Porque el problema psicológico de los seres humanos se derivó de un problema espiritual. El pecado trastorna la mente, el pecado trastorna las emociones, la iniquidad trastorna todo lo que toca. Y lo primero que tocó fue el corazón humano, después del diablo. Y por eso la descomposición que existe en el corazón de los hombres y de las mujeres. Desde el momento en que un psicólogo trata de ayudar a otra persona ignorando la iniquidad, le puede ayudar muy poco. Los verdaderos problemas del ser humano no se originan en la mente sin relación al pecado. Se originan en la mente por la relación que tienen con el pecado y la conciencia de pecado. No quiero hablarle mucho sobre esto, aunque me encantaría. Pero quiero que su mente quede clara en este punto. David oraba diciéndole, Señor, líbrame de los errores ocultos, de las maldades que yo no veo, ante las cuales estoy ciego, y también te pido que me libres de las soberbias. ¿Por qué le pide eso? Lo vamos a ver en el siguiente versículo de Ezequiel 28:13. En Ezequiel 28, ahora en el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa, aquí nos dice cuál es la causa de la maldad del diablo, ¿qué lo originó? La multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Querubines son pocos en la Biblia, posiblemente 3. Los otros 2 querubines, Miguel y Gabriel, y él, Luzbel. Ese era el nombre primero. Satanás fue el después. El demonio fue el mucho después. Pero aquí Dios le está diciendo cuál es el origen de su maldad. Y lo mismo que aplica al diablo, aplica a nosotros. Mira, la multitud de las contrataciones provocaron que se llenara de iniquidad. ¿Cómo puede esto aplicar en lo práctico? Bueno, quiero que te imagines en el cielo, en la corte celestial,
Este querubín especial figuraba y destacaba por encima de los otros. Se veía la gloria de su vestimenta. No se nos dice nada que Gabriel fuera como él. No se nos dice que Miguel fuera como él. No, él era punto y aparte. Se le distinguía perfectamente bien en dónde andaba, aunque caminara y se paseaba sobre las piedras de fuego, se le distinguía por encima de otros seres angelicales, tanto que lo llama querubín. Eso provocó que lo contrataran. Por eso dice el pasaje, contratar. Es una forma de decir simple y sencillamente, era tan especial que lo llamaban, vente para acá. Quiero que tú estés aquí. Él se volvió el ajonjolí de todos los moles. Él en el cielo lo estaban llamando constantemente porque lo querían tener con él. Se volvió muy importante. Eso no era malo. Dios lo creó con esas cualidades. No era sorprendente que eso pasara, pues había Dios creado hacia él, a Luzbel. Lo había hecho con la intención de que fuera así. En ese momento no hay problema. Las contrataciones no nos dice que fueran malas. El que lo llamaran, el que lo trajeran, el que lo invitaran, el que lo quisieran conocer, el tenerlo cerca, no era malo. Quiero que entienda que aquellas cosas que lo distinguen a usted y lo destacan por encima de los demás no son cosas malas. Lo malo es que eso lo haga creer que usted está por encima de los demás. El problema es cuando esas contrataciones, esas cosas que lo distinguen y lo hacen ver bien, o que hace que otras personas lo envidien, o le sea motivo de codicia, o lo encuentren a usted de manera muy singular y especial, le llenen su corazón de iniquidad, de maldad. Porque ese es el principio por el cual la vida de una persona se echa a perder. Le hablé, mi mensaje son tres cosas: el pecado, la iniquidad y la soberbia, la relación que existen entre ellas. Cuando este ser angelical se vio envuelto en evento tras evento y empezó a notar su importancia, él permitió que se le subiera a la cabeza una idea. Y esa idea se llama soberbia. La palabra soberbia en su raíz significa puesto por encima. El diablo se le olvidó que había sido creado. Se le olvidó que alguien estaba por encima de él. Se le olvidó que él no podía ostentar una posición por encima del creador de todas las cosas. El diablo no podía estar por encima del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, porque ellos son Dios. ¿Cómo podía estar la criatura por encima de lo creado? Eso se llama soberbia. La palabra soberbia es puesto arriba. En ese momento se engendra la maldad en este ser hecho perfecto. El principio de todo pecado es este: soberbia. Cuando la persona piensa que puede estar por encima de Dios y sus leyes, la cosa empieza a caminar mal. Usted empieza a cometer errores. Cuando usted siente que puede pasar por encima de Dios y de su palabra sin que le afecte, es cuando comienzan sus peores errores. Todos los pecados del hombre tienen como principio la iniquidad.
ese deseo de obtener algo por encima de lo que Dios dice que es bueno. Sí, hay una pizca pequeña o grande en cada acto de pecado de soberbia. Uno se siente que puede hacer las cosas sin que Dios lo tome en cuenta. Eso es soberbia. Creer que usted puede salirse con la suya sin consecuencias es soberbia. Creer que aquello que usted escondió de la vista de Él no va a tener repercusión sobre su vida, eso es soberbia. Usted se está poniendo por encima de Dios, de sus leyes, de sus reglas. Y no importa lo que le diga la sociedad, si usted es de los que le cree al montón, qué triste. Porque un día ese montón en el cual usted cree que tiene influencia sobre su mente y que la mayoría tiene la razón, un día no van a estar. Un día ellos van a estar tan muertos como usted y no va a valer nada de lo que hayan opinado ni creído. No importa el nombre del sujeto que le haya hecho creer eso, eso no tiene ningún valor delante de Dios. El pecado no es un asunto social ni es un asunto religioso. Es un asunto con Dios. A Dios le agrada la justicia porque Él es justo. Y aborrece el pecado porque el pecado es el principio de toda injusticia. No se trata de lo que opine una sociedad moderna. No se trata de lo que hayan creído ni los millennials, ni la generación X, ni los baby bloomers, todos ellos. Si creyeron que el pecado no tiene efecto, no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa acerca del pecado. Lamentablemente nuestras generaciones actuales le han dado un poco valor al pecado. De hecho, lo están sacando de su diccionario. Es cosa de tontos. Para ellos hablar de pecado es algo que ya ni siquiera les interesa. Esto no le quita su poder. La soberbia permite que la persona haga cosas contra la ley moral de Dios, creyendo que está por encima de ella. Yo recuerdo una ocasión, venía del descenso de los puentes del periférico. Hay un descenso a la altura de poquito adelante de Coyoacán, no recuerdo el nombre, pero es donde está la bandera enorme, una bandera muy grande. Y yo venía descendiendo de ahí, pero me entró un retorcijón en el estómago. Me empezó a doler fuertísimo el estómago. De esos dolores que uno nunca quiere que le agarren en el segundo piso del periférico, porque no hay modo de bajarse y buscar un baño. Yo estaba sufriendo por bajar, entonces le aumenté la velocidad y en eso entra una llamada telefónica a mi celular. Yo tomo el celular y contesto. La razón por la que contesté espero que no le parezca extraña, pero yo lo que quería era preparar todas las cosas para llegar directo a mi casa. Cuando yo voy descendiendo del periférico, a la par, en la parte de abajo, hay un policía vial. Volteo justamente de mi lado izquierdo y ahí va apareciendo la cara del policía. Él me está viendo y yo con mi celular aquí y bajando a toda velocidad. Y lo que me hace una sonrisa como diciendo, pobre tipo, y oríllese a la orilla. Y yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer ante esta situación? Me detuvo allí más adelante y yo estaba con la apuración. No le miento, el dolor era intenso. Y el policía lentamente se acerca a mí. Todavía se da su tiempecito para acercarse y hacerme algunas preguntas. Mire, yo desesperado rápidamente le dije, oficial, discúlpeme, pero es que sí, yo lo vi. Aunque usted me diga cualquier cosa, usted traía su celular acá y eso no se le puede permitir.
Así es que no hay pretexto. Y yo le dije, no voy a hacerle ningún pretexto. Lo que le quiero decir, oficial, es que traigo el estómago suelto. Por favor, le pido, no estoy por encima de la ley. Yo sé que cometí una infracción. Le ruego, por favor, que me haga rápido la infracción, pero lo más pronto posible y que me deje ir a mi casa porque yo ya no aguanto. El oficial se me quedó viendo y entendió mi problema. Gracias a Dios. ¿Sí? Y me dijo, mire, que no se vuelva a repetir. Así es que váyase rápido. Yo le dije una cosa que es importante con este relato. Yo no estoy por encima de la ley. Fue lo primero que yo le dije. O sea, yo acepto que hice algo que va contra. Yo no estoy por encima. Pero el pecador, los que somos pecadores, sentimos que estamos por encima. Le repito, hay una dosis, hay una medida de soberbia en el corazón de los hombres, de todos nosotros, cuando pecamos. Creemos que podemos estar por encima de esa ley. Dios no es la ley, pero toda la ley se desprende de su naturaleza. Por eso nos pide que guardemos sus palabras, por eso nos pide que guardemos sus mandamientos, porque los mandamientos describen la naturaleza de Dios. Y en mi soberbia yo me elevo por encima de Dios y me llego a creer que yo puedo hacer y vivir y deshacer y hacer lo que quiera con mi vida sin que exista una consecuencia. No hay tal posibilidad, porque todo lo que tú ves dentro del marco de tu existencia, de tu ambiente, de todo lo creado, está Dios. Tú no te puedes escapar. No me importa tu religión, no me importa lo que tú creas. Es más, si eres ateo, no importa. Tú no te vas a escapar. Tú no estás por encima de Dios. Y muchos de tus problemas se derivan de la soberbia. La Escritura nos dice claramente que si queremos nosotros recibir la ayuda de Dios, tenemos que renunciar a nuestra soberbia, a esa inclinación que tenemos de subir por encima de nuestro Dios, de estar por encima de lo que Él sabe que a nosotros nos conviene y de dejar de golpear contra Él y humillarnos. La palabra humillarse es lo contrario. Y Dios ve con buenos ojos a las personas humildes y a la persona soberbia la resiste. En otro texto, no solamente la resiste, la ve de lejos, no se le acerca. Pero a la persona humilde, a la persona que reconoce sus debilidades, que admite sus errores, que reconoce el pecado en su vida como lo que es, sin tapujos, sin presentar disculpas, sin justificar acciones. Esa persona se está humillando y Dios lo ve, y a esas personas Dios las bendice. O como oraba aquel hombre en el Salmo 119, versículo 133. El hombre oraba diciendo: ordena, Señor, mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad tome control de mí. La oración está implícita en esto, porque en la oración el hombre se vuelve humilde. En la oración el hombre acepta que no puede enfrentar las luchas con su propia iniquidad. Yo llevo ya años de ser cristiano y he reforzado esta verdad una y otra vez. Me doy cuenta que yo soy más que débil. Mi debilidad es muy grande. Mi iniquidad es muy grande. Llegó una etapa en mi vida en donde yo llegué a creer que ya estaba libre del pecado. Fueron mis peores años. En ese tiempo el pecado se enseñoreó de mí, mi iniquidad desordenó mi vida. La iniquidad hace eso, es un deseo intenso, profundo por algo indebido y hace que tu vida pierda el control.
Es como subirse de golpe a un vehículo con mucha potencia y de pronto más adelante, mi hermano, encontrarte con unas curvas y descubres que no hay frenos. Destruyes tu vida. Lo que destruye la vida del ser humano, vamos a quitarnos de cuentos, es la maldad de su corazón. La maldad de otras personas puede afectarte, puede lastimarte, puede ofenderte, pero no tiene el mismo impacto lo que otros hacen contigo que lo que tú haces contra Dios. El pecado, tu pecado, mi pecado, tiene mayor potencial de daño que lo que otros hacen hacia tu vida. Y curiosamente nos enojamos más con lo que hacen otras personas contra nosotros que lo que nosotros nos enojamos contra nosotros por lo que hacemos contra Dios. La iniquidad es algo que está en los seres humanos y la Biblia lo define como algo malo, muy malo, pero al mismo tiempo lo sitúa en tu interior, aunque tú todavía no hayas hecho malas obras. O sea que antes de que tú hagas malas obras, ya traes la inclinación a hacerlas desde niño. Hay que entenderlo así. Es algo inherente en todo ser humano. Si tú oyes de alguien que te dice que no tiene pecado, está loco. Porque la Escritura dice que no te engañes diciendo que tú no has pecado. No te hagas mentiroso y no hagas a Dios mentiroso, porque Dios es el que dice que tú y yo somos pecadores. Y Él nos está diciendo que traemos acá la raíz, la cepa, el origen de nuestro pecado dentro de nosotros mismos. Hay gente que dice es que el tiempo que me tocó vivir es más malo. No, Señor, siempre ha sido malo. Ahora hay más maldad porque hay más gente. Pero la gente siempre ha sido mala. Tú y yo siempre hemos sido malos. Hay algunos creyentes que se preocupen, es que ya por donde quiera que va hay pecado. Lo veo por todas partes, lo veo en los letreros, los espectaculares. Hay algunos que están súper espectaculares y ahí ven el pecado y dicen puro pecado por todas partes. Mi hermano, el problema más grande no es lo que tú ves afuera, es lo que tú no ves adentro de ti. El mayor problema no está afuera, la Biblia no enseña eso. La Escritura dice claramente en Santiago que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta Él tampoco a nadie. Cada uno es atraído de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es otra forma de describir la palabra maldad y la palabra iniquidad. Pero esta está muy reveladora. La palabra concupiscencia es deseo desordenado. Por eso el salmista dice, ordena mis pasos con tus palabras. Dicho de otra manera, Señor, trae un orden a mi vida porque estos sentimientos intensos que yo tengo por lo malo me están trayendo un caos en mi vida. La avaricia ha arruinado la vida de millones de personas. La codicia ha arruinado la vida de millones de personas. El deseo por la mujer ha destruido la vida de millones de personas. El deseo por destruir la vida de otra persona, dícese envidia, ha destruido la vida de millones de personas. El pecado es destructivo porque desordena el alma humana, la altera. No solamente la denigra, sino que le hace despertar inquietudes que no puede controlar. Y luego los trastornos. Mi amado, si usted no entiende esta gran verdad, usted está perdido de todo. Necesita entender esta gran realidad, porque es cuando nosotros entendemos que nuestro mayor problema es con el pecado, no es con otra cosa.
No hay problema más grave ni situación más conflictiva en la vida de un ser humano que el pecado, porque el pecado desprende todo tipo de problemas en la vida de la persona. Pero Dios, que es bueno en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para perdón de pecados y para darnos el poder para que nuestras maldades, iniquidad o concupiscencias no se enseñoreen de nosotros. ¿Qué hacemos ante esta verdad? Si entendimos que el error se relaciona con la iniquidad y la iniquidad con la soberbia, ¿qué debemos hacer? La Escritura nos dice que para poder ordenar nuestras vidas y ponerle un cese a ese efecto dañino del pecado en nosotros tenemos que hablar con Dios acerca de nuestro pecado. Primero, pedirle perdón por nuestros pecados, incluyendo aquellos de los que no estamos conscientes. Abramos nuestra Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan dice lo mismo que leímos al principio acerca de David. Lo está relacionando, está diciendo lo mismo. Si tú te atreves a decir que no has pecado, estás engañado. Y no es un engaño cualquiera, es el peor de todos. Porque estás ignorando el principio más destructivo de la vida de una persona. Quieres terminar mal, sigue tolerando el pecado en alguna de sus modalidades en tu vida. Si quieres echar a perder tu vida, sigue viviendo en engaño creyendo que no hay efectos del pecado en ti. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 es la solución. Dios envió a Jesucristo su Hijo para hacer esta maravillosa obra, para tratar el mayor de todos los problemas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se trata el pecado? El pecado se trata primero aceptándolo, reconociendo que hemos cometido un error contra Dios, que estamos viviendo de un modo que va a tener consecuencias en nuestra relación con Dios. Y entonces lo confesamos. Tristemente, en la religión popular se nos enseñó a confesar el pecado sin estar conscientes del mismo, solamente como un acto repetitivo, solamente como una tradición, como si la pronunciación de las palabras nos perdonara. El perdón de pecados no viene por pronunciar la palabra. El perdón de pecados viene por la aceptación del pecado, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento del pecado y la confesión del pecado. La Biblia da por sentado que la persona que confiesa su pecado es porque está arrepentido de él. Ya se dio cuenta de lo nocivo que es vivir así. Entonces va y delante de Dios le confiesa el pecado. Y la Escritura dice que Dios es confiable para perdonar tu pecado y limpiarte de la maldad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ir a pedir perdón por el pecado? Tenemos que ir las veces necesarias, porque aquí hay dos hechos. Dios perdona el pecado, el acto que nosotros cometemos que es pecaminoso, pero también va limpiando aquello que lo origina. ¿Y qué dijimos que era? La maldad, la concupiscencia, la iniquidad. Es el principio de lo malo. Es lo que nos llevó a pecar. Bueno, pues ese Dios lo limpia mediante la obra de Jesucristo.
Jesús es el que nos perdona por medio de su sacrificio. Su sangre derramada en la cruz del Calvario limpia, perdona, lava el pecado, porque así lo estableció Dios para el que cree. Así que hay que ir delante del trono de la gracia de Dios y decirle con humildad: Señor, yo he pecado, estoy haciendo lo malo delante de tus ojos, no voy a mentirte, no me voy a engañar, estoy haciendo algo que me agrada a mí, pero te desagrada a ti. Y vengo delante de ti y te lo confieso. La confesión del pecado no es nada más: Señor, te confieso que he pecado. No, la confesión se refiere a describir en aquello en lo que tú has caído, lo que tú estás haciendo, a hablar acerca de ello. No necesariamente que aparezca: te confieso mi pecado, no es eso. Es que usted llame al acto, a lo que usted hizo, que sabe que está mal, que lo describa, que se vuelva descriptivo con lo que hizo, que lo hable. Porque en el momento en que usted lo habla, usted está permitiéndole a Dios hacer la obra de Cristo en su vida profundamente. La confesión no debe volverla tan vana que se vuelva una repetición sin sentido. Debe de ser sincera, debe de ser de corazón y debe de tener la intención de no hacerlo de nuevo. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La tendencia natural del ser humano es a ignorar, a ocultar, a esconder y a tapar el pecado. Pero cuando se confiesa, se le empieza a quitar el poder al pecado. Deja de enseñorearse el pecado de esa forma de usted. Deja de ser esclavizante para usted, porque está humildemente reconociendo que falló a Dios. Y entonces Dios le da gracia, le da el favor y empieza a trabajar en usted para que pueda dejar ese hábito, ese conflicto, ese error en su vida. Espero mi mensaje le haya ayudado. Espero que esta palabra le ayude y que le libere del pecado y de todos sus efectos nocivos. Reflexione sobre esta verdad, porque esta verdad la encontrará repetidas veces a lo largo de toda la Biblia. Porque de hecho es el tema de la Biblia. Jesús vino a morir por nosotros para liberarnos del pecado. Que Dios le bendiga.